Hola, hola, te presento otro audiolibro pequeño con la vida y obra de un asesino serial. Me impactó un poco más porque es mexicano, y como dicen, fue inspiración para la película de Hannibal Lecter. Espero sea de tu agrado y mires hasta el final, ya que tendremos una pequeña, fenómeno conocido como Bat King o Rey de las Ratas. Continuamos. Nunca más. Alfredo Ballí Treviño, el médico asesino de Monterrey que inspiró al monstruoso Hannibal Lecter. Mató a un joven de 20 años, lo desmembró y se deshizo de los pedazos. Un periodista descubrió su historia, que terminó en la película El silencio de los inocentes. En 1959, Alfredo Ballí Treviño, un joven médico de la ciudad de Monterrey, México, asesinó en su consultorio a un estudiante de medicina de 20 años. Su nombre estuvo en los diarios locales causando terror entre quienes vivían allí. Y por pura casualidad fue la inspiración para crear uno de los personajes más exitosos de Hollywood, Hannibal Lecter. El 8 de octubre de 1959, el joven Jesús Castillo Rangel entró en el consultorio médico de Ballí Treviño ubicado en la calle Artículo 123, Colonia Talleres. Los diarios de aquella época creen que eran amantes, pero entre ellos hubo una fuerte discusión que terminó de manera trágica. El médico lo redujo y le aplicó una inyección de pentotal sódico, luego lo descuartizó y colocó su cuerpo en una caja de cartón. Salió del consultorio y guardó los restos de su víctima en el baúl de su auto. Se dirigió a la zona de Rancho La Noria, municipio de Guadalupe, y se deshizo olvidándose del asunto. Sin embargo, unos días después los encontraron y los utilizaron como prueba para encarcelarlo. Pena de muerte. Fue sentenciado a pena de muerte en mayo de 1961, siendo el último mexicano en recibir esa condena. El juez lo encontró culpable de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión en perjuicio de Jesús Castillo Rangel. Si bien las autoridades creían que había estado involucrado en varias desapariciones de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras, nunca pudieron comprobarlo. El médico afrontó casi orgulloso el juicio, explicando cómo operó con minuciosidad desmembrando el cuerpo de Jesús Castillo, sin necesidad de tocar los huesos en cada corte que hacía, tal como lo afirmó Eusebio Lara, jefe del escuadrón de homicidios. Fue recluido en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León. Rápidamente la prensa le colocó varios alias: el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Ballí. Así se referían al horror y la frialdad del homicida. Encuentro inesperado. En 1963, Ballí Treviño conoció a un joven reportero estadounidense de la revista Argosy. Su nombre era Thomas Harris, de 23 años. Había viajado a Monterrey para entrevistar a un triple asesino estadounidense originario de Texas, llamado Doug Askew Simmons. Pero unos pocos días antes este había intentado escapar y resultó muy malherido por la seguridad del penal. El periodista entonces se dirigió al consultorio médico de la cárcel para hablar con quien le había salvado la vida. Allí conoció a Ballí Treviño, quien se desempeñaba como doctor en la prisión. Lo recuerda como un hombre pequeño y ágil, de cabello rojo oscuro y con cierta elegancia. Dialogaron sobre los traumas infantiles de Simmons, por los defectos de su rostro, y sobre el impacto de estos en su personalidad, entre otros tópicos. Ese encuentro dejó a Harris anonadado. A tal punto que fue una inspiración directa para la escena recreada en el cine por Anthony Hopkins, como Hannibal Lecter, y Jodie Foster, como Clarice Starling, en El silencio de los inocentes. El doctor asesino. El director de la prisión, Miguel Guadiana Barra, cortó la conversación entre ambos y le avisó al periodista que su tiempo terminó. Al retirarse de la sala, Harris le preguntó hace cuánto tiempo que el doctor Ballí Treviño trabaja allí. «Hombre, ¿no sabes quién es?» «El doctor es un asesino», le respondió. El funcionario le comentó cómo había empaquetado el cuerpo descuartizado de su víctima en una pequeña caja de cartón. Y agregó,
él nunca dejará este lugar. Está loco. Al ser consultado por los otros pacientes que atendía en el consultorio, el director afirmó que con la gente pobre no se comporta como demente. El joven periodista escribiría 25 años después la exitosa novela criminal El silencio de los inocentes, dándole vida a uno de los personajes más intrigantes y espeluznantes de este género, el Dr. Hannibal Lecter, interpretado en la pantalla grande por el actor Anthony Hopkins. Hannibal Lecter, la inspiración. Fue el propio Thomas Harris quien afirmó en 2013, celebrando los 25 años de lanzamiento de la novela, en el prólogo de su edición de aniversario y en distintas entrevistas con medios internacionales, que aquel desconocido asesino mexicano fue la fuente de inspiración necesaria para la creación del mítico personaje de ficción. También en ese año decidió conocer más sobre la vida del doctor que tanto le llamó la atención años antes en la prisión de Monterrey y quien inspiró su éxito. Así que se contactó con un periodista mexicano para que lo ayudara a buscar detalles sobre Ballí Treviño, de quien no recordaba ni siquiera su nombre. Por entonces se refería a él como Dr. Salazar. Solo sabía que era conocido como el hombre lobo de Nuevo León en los periódicos locales. Había estado recluido en la prisión estatal a finales de los años 50 y 60 por asesinar y desmembrar a un joven estudiante de medicina. Además, había salvado de la muerte a otro preso, Dax Askew Simmons. Salir de la cárcel. El reportero mexicano Diego Osorno, luego de una exhaustiva búsqueda, le envió la información a Harris, tal como lo contó en un artículo escrito para Vice. Alfredo Ballí Treviño había pasado 20 años en la cárcel, su abogado logró que le conmutaran la pena de muerte. Salió de prisión entre 1980 y 1981 y desde entonces pasó su vida atendiendo a la gente pobre de la ciudad de Monterrey en un modesto consultorio. Un conocido suyo le había realizado una entrevista en el año 2008 por ser el último mexicano sentenciado a pena de muerte, pero no quiso hablar sobre sus crímenes. Si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado, le dijo. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. Alfredo Ballí Treviño falleció en 2009 sin saber que fue la inspiración directa de Hannibal Lecter, uno de los personajes de ficción más famosos de todos los tiempos, y todo por salvar la vida de otro recluso en una sala médica en la prisión de Nuevo León 46 años antes. Nota final. Las ratas unidas por la cola suelen representar el fenómeno conocido como Rarkane o rey de las ratas. Se trata de varias ratas cuyas colas quedan enredadas o pegadas entre sí, formando un nudo que les impide separarse. Históricamente se han encontrado algunos ejemplares conservados en museos, aunque existe debate sobre si algunos casos ocurrieron de forma natural o fueron manipulados. Significado simbólico. Si lo viste en una camiseta, probablemente se use por su simbolismo. Personas atrapadas por sus propios problemas. Conexiones tóxicas o dependencias difíciles de romper. Caos, decadencia o corrupción. La unión forzada de un grupo que comparte un mismo destino. En el folclore europeo, a veces se consideraba un mal presagio o señal de tiempos difíciles. También aparece en videojuegos, películas y arte alternativo como una imagen inquietante que representa una comunidad atrapada en una situación oscura. Si te ha gustado esta narrativa, comparte con tus amistades para seguir creciendo, y seguimos con el audiolibro de El monje que vendió su Ferrari la próxima semana. Gracias y cuídense.